Estamos de vuelta en la ronda informativa de Noticias Canalí y estamos a conversar con María Corina Machado, coordinadora de la organización política 20 Venezuela. Un placer tenerla en el estudio de Noticias Canalí. Gracias, William. Vamos a comenzar hablando de un tema que está en la palestra de la opinión pública venezolana, tema presidenciales. ¿Cuál es la posición que tiene la organización 20 Venezuela con respecto a la convocatoria realizada por la Asamblea Nacional Constituyente para realizar estas elecciones presidenciales en el primer cuatrimestre de este año? Bueno, lo primero es que hay que llamar las cosas por su nombre, William. Y esto no son elecciones. Y lo sabe el mundo entero, que ha hablado con claridad en estos días, la Iglesia Católica, que emitió un comunicado hace 2 días, y lo sabemos todos los venezolanos. Y por 3 razones fundamentales. La primera, porque como tú has dicho, lo está ordenando un ente ilegítimo, una fraudulenta constituyente cubana que en un plebiscito 7.600.000 venezolanos dijimos que no reconocemos. Y como lo ha dicho el propio Grupo de Lima, no reconoces la instancia, tampoco reconoces ninguna de las decisiones que emanen de ella. Entonces, es absolutamente ilegítimo el proceso y no es una elección porque proviene de una constituyente que no reconocemos. En segundo lugar, porque además es un proceso, o sea, es el megafraude. Es más, en Venezuela hay un narcoestado. Por lo tanto, esto es un narcofraude. Y eso hay que decirlo con todas las implicaciones que ello tiene. O sea, los venezolanos nos encanta votar, queremos elegir, pero en este momento, eso que ellos pretenden imponernos a la fuerza, insisto, no es una elección. Y en tercer lugar, porque bueno, Venezuela está bajo una ocupación militar y paramilitar. Militar donde hay presencia incluso de militares cubanos en nuestras Fuerzas Armadas y paramilitar por la presencia de grupos guerrilleros hasta en el corazón de Venezuela. Entonces, el mundo entero ha dicho que no se van a reconocer esos resultados. Lo ha dicho el Grupo de Lima, que ya son 14 países. Lo ha dicho el presidente Macri de Argentina, el presidente Santos, lo han dicho países como Alemania, como Francia, Estados Unidos, Canadá. No son elecciones. Lo que es inconcebible es que teniendo una comunidad internacional que nos acompaña con una posición tan firme, pues haya una posición más débil, más dócil, que está dispuesta a ser parte de una comparsa y realmente de una gran farsa y un gran daño a los venezolanos. A eso le iba a hacer esa pregunta. Un sector de la oposición venezolana estuvo llamando a elecciones presidenciales durante todo un periodo del año pasado. Esta misma oposición venezolana está en procesos de diálogo para establecer ciertos acuerdos. ¿Cuál es la posición de la organización 20 Venezuela con respecto a este sector que sí está o hasta ahora avalando un proceso de elecciones presidenciales o que pretende participar en un proceso de elecciones presidenciales? Mira, lo que está ocurriendo en Santo Domingo, con eso que llaman diálogo, es peor que una guachafita. Es una falta de respeto, ¿vale? O sea, a una Venezuela que se está muriendo de hambre, que salir a trabajar te cuesta más por el transporte de lo que tú puedes percibir en tu sueldo, donde tú ves la gente huyendo literalmente por las fronteras, que eso a uno se les desgarra el alma de ver familias completas llevándose los muchachitos a cuestas, los chamos sin nada en los bolsillos, sin saber a dónde van, simplemente huyendo. Entonces les están dando tiempo 1, 2, 3, 4, 5 veces. ¿Y para cuándo? Ahora dicen que otra vez más, y después otra vez más. Y mientras tanto el país literalmente desangrándose. Por favor, sean serios. Y eso es lo que el país quiere. Por eso yo digo que no son elecciones, sino un narcofraude, que no es diálogo, sino es un gran engaño diseñado en Cuba, y que eso no es oposición. Porque una verdadera oposición enfrentaría este régimen como se lo merece, no desde desde una posición de fuerza, de firmeza, de coherencia y de transparencia hacia el país. ¿Qué es lo que pide la gente? Y por eso hay tanta desconexión entre la gente y cierta dirigencia política, porque este no es un momento de estar pensando en migajas electorales que además son ficticias, William. O sea, que hay que pensar en la urgencia y el dolor que vive un país. Y además ya hace 1 año y pico, el propio cardenal Parolin, cuando en el anterior diálogo se burlaron del Vaticano y se burlaron del Papa Francisco, lo dijo.
Dijo, señores, aquí nadie se puede sentar con esta gente si primero no se cumple 1, 2, 3, 4, unas condiciones muy claras. Por supuesto no dieron ninguna de esas condiciones, la situación empeoró y fueron a sentarse, uno no sé, algunos dirán como unos corderitos, otros dirán otras palabras que no puede decir uno en televisión. ¿Piensa que los intereses personales intereses personales políticos están prevaleciendo por el interés colectivo de una nación? Yo no voy a juzgar la motivación por la cual una persona toma una u otra decisión. Yo voy simplemente a calificar los hechos. Y la realidad es que aquí nosotros nos dimos un mandato el 16 de julio y fue desconocer la constituyente cubana porque representa la destrucción de la República y le dimos un mandato a la Asamblea Nacional para que renovara los órganos del poder público, incluyendo el CNE, y avanzáramos hacia un gobierno de transición. Esa Asamblea Nacional no ha cumplido, porque no ha nombrado un CNE como manda la Constitución y como lo mandamos en el plebiscito. Ese CNE arrastrado, entregado, ¿cómo dicen ellos? Subordinado. ¿A ti te genera confianza? ¿A usted le genera confianza? Es el CNE más corrupto, fraudulento y tramposo sobre la faz de la tierra. Además, y lo que está en juego, William, en este momento, es que son vidas humanas, no son cargos políticos, son vidas humanas. Porque mientras Maduro y las mafias estén en el poder, no es que se van a resolver los problemas, no, es que el hambre va a crecer cada día que pasa. Y Venezuela simplemente no aguanta más, hemos esperado demasiado. Uno de los puntos específicos que se trataba en estos diálogos en República Dominicana, en este proceso de negociación, era ese, cambiar el Consejo Nacional Electoral, sentarse allí a conversar para cambiar un Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál es la posición? ¿Piensa usted que se puede hacer esto? ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿O sería factible o verosímil tener un cambio a través de estas negociaciones? La Constitución venezolana es muy clara. El CNE lo nombra la Asamblea Nacional. Allí hay una Asamblea Nacional que tiene un mandato y no ha cumplido. Entonces, hoy, el camino a seguir debería ser que esa Asamblea Nacional nombrara a los 5 rectores, no 2, no 3, a los 5 rectores del Consejo Nacional Electoral, que por cierto tienen periodos vencidos, que además han demostrado que violan la Constitución porque no tienen los requisitos indispensables para poder ejercer esos cargos, que los nombren a los 5 rectores y entonces sí, vamos a un proceso de elecciones con todas las garantías, que es lo que queremos los venezolanos y lo que quiere el mundo. Honestamente, a estas alturas, ¿qué puede salir de República Dominicana? Nada, nada, y por eso a la gente no le importa. O sea, una cosa es la realidad de la angustia, de la desesperación, de la urgencia, del país vivo, vibrando todos los días, y otro grupo de personas que en mi opinión, se están burlando del país. El régimen, además, logrando lo que quería, que es más tiempo y más tiempo. Ahora, otro de los objetivos que querían, que era hacerle creer a la comunidad internacional que había disposición de avanzar en una salida negociada y en una elección competitiva, eso ya nadie lo cree. Nadie lo cree. Después de lo que han hecho este año, desde la masacre del Junquito hasta la imposición de esta elección por parte de la constituyente. La comunidad internacional ha decidido apoyar la lucha democrática de Venezuela independientemente de lo que digan ciertos dirigentes de oposición. De firmarse estos acuerdos, hasta ahora veíamos noticias que decían que hasta ahora no se ha firmado ningún acuerdo ni se ha llegado a ningún preacuerdo. De firmarse algún acuerdo, ¿cómo quedarían las instancias internacionales o cuáles serían las acciones a tomar en las instancias internacionales, sabiendo que ya entre un sector de la oposición venezolana y el gobierno se ha firmado un acuerdo? Depende, porque si el acuerdo dice que no se reconoce la constituyente, que se va a hacer un nuevo CNE designado por la Asamblea Nacional, que van a haber todas las garantías, que va a haber observación internacional, que no va a haber persecución, que todos los que se han ido afuera pueden votar, de que no va a haber presos ni inhabilitados ni partidos ilegalizados, que no va a haber presos políticos, que los medios de comunicación no van a tener censura, bueno, la comunidad internacional obviamente acompañará al pueblo de Venezuela en esa dirección, porque eso en principio es lo que se busca. Pero como todos sabemos que eso no va a pasar, porque ya el régimen lo ha demostrado, entonces vamos a un proceso, si ellos deciden avanzar, que es una farsa,
un narcofraude. Y ni la comunidad internacional ni los venezolanos lo vamos a reconocer. Porque eso no son elecciones, William. Ahora, cuando te dicen, si ese no es el camino, ¿cuál es el camino? Eso es lo importante. O sea, ¿cómo hacemos para detener este horror? Y lo primero es reconocer que tiene que ser desde una posición de una enorme fuerza cívica, una posición en la cual se requiera la unidad de aquellos venezolanos de todos los sectores del país, que no nos vamos a desviar ni nos vamos a transar por migajas electorales ficticias o por unos cargos, sino que estamos decididos a avanzar primero para la salida de la dictadura e inmediatamente para la reconstrucción del país. Y desde ya tenemos que tender los lazos, los vínculos con los venezolanos aquí y alrededor del mundo, porque la reconstrucción de Venezuela va a ser un trabajo arduo, complejo, delicado, pero desde luego un trabajo enormemente gratificante. Y para eso tenemos que estar listos desde ahora. Hablábamos de, o mencionaba, unificar a todo un país. Para nadie es un secreto que en sesiones pasados, el año pasado, hubo mucho descontento en la población venezolana con un sector de la oposición. ¿Cómo reconstruir, si se trata este tema de la unidad, cómo llegar a reconstruir o a unir a toda una población que hasta ahora ha manifestado su descontento? Y lo vemos hasta ahora en el llamado a las presidenciales, que ya se han convocado, ya se han pronunciado algunos de los precandidatos y se han también hecho eco de todo este rechazo que han podido tener. ¿Cómo unificar o qué hacer para unificar a todo un país en vistas de? No hay otra cosa que hacerlo alrededor de la confianza, porque efectivamente se ha roto, se ha debilitado, se ha fracturado esos niveles de conexión, porque ha habido mucho sufrimiento en este país y mucha entrega y muchos muertos, y no los podemos olvidar. O sea, el sacrificio de esta sociedad ha sido brutal, y la gente que se arriesga y que sabe lo que significa hoy decir las cosas, elevar la voz, salir a protestar, defender tus derechos, aspira y merece un liderazgo que a la hora de las chiquiticas no nos va a dejar guindando, no va a recular, como se dice en criollo. Entonces, la única manera es hacerlo a través de la confianza y con una ruta muy clara. Y esa ruta quedó firmemente establecida el 16 de julio, en ese plebiscito que dio un mandato que estuvo vigente ese día y que está vigente hoy. De esa ruta conversaremos en el siguiente negro para Noticias Canalí. Nosotros hacemos una pausa y al volver conoceremos más sobre la ruta que nos mencionaba la coordinadora de 20 Venezuela, María Corina Machado, sobre esta ruta para llegar a unos próximos acuerdos en Venezuela.